Buenas tardes. A continuación les voy a dar una breve explicación sobre uno de los primeros temas que se comenzó a tocar el sábado pasado en la clase de inicio, ¿no? Es sobre el Wu Wei. El Wu Wei se puede decir que es un planteamiento filosófico que viene de esa medicina tradicional china antigua y que forma parte de todos esos campos que cubre la medicina china. A mí me gusta incluir este tipo de razonamiento filosófico, por llamarlo de alguna manera, para que ustedes entiendan o para que el estudiante entienda que la medicina china no solamente es el aprenderse una serie de teorías, una serie de técnicas, sino que el proceso va más allá. Dentro de ese proceso en el que el terapeuta decide o toma la decisión para comenzar a trabajar ciertas técnicas o conocer ciertas técnicas, es importante que el terapeuta vaya creciendo en esa filosofía o vaya haciendo esas transformaciones filosóficas, porque la medicina china oriental o la verdadera medicina tradicional china tiene muchos basamentos de este tipo. Por lo tanto, yo les traje en esta primera clase sobre este tema, sobre el Wu Wei. El Wu Wei es uno de esos basamentos teóricos, ¿no? Aquí en esta primera diapositiva podemos observar que aquí este es el ideograma. Los ideogramas en medicina china son muy importantes. Lo que significan los ideogramas es una representación gráfica o una representación escrita de los conceptos teóricos, ¿no? Entonces fíjense, aquí cada trazo de estos trae en sí mismo una interpretación profunda, filosófica de los valores sociales, valores éticos, de esa forma de vivir de los orientales o de esa visión oriental. Esta primera parte que está aquí es el Wu y luego viene este otro ideograma que es el Wei, es decir, este es un ideograma formado por dos kanjis, se pueden decir. Los kanjis son escrituras ideográficas. Ustedes podrán preguntarse qué tanta importancia tienen estos ideogramas, y de verdad que tienen una importancia profunda, porque estos ideogramas están escritos con lenguas antiguas. Por ejemplo, esta es una lengua antigua que pertenece a las escrituras solares, es decir, que en sí mismas traen ellas ese poder de manifestación de lo que significan cada trazo, cada línea. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que significa el Wu Wei. Fíjense que dice que el Wu Wei, en forma general o en términos generales, significa el Tao nada hace y sin embargo nada queda sin hacer. Cuando nosotros estamos hablando de Tao, eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando se habla del Tao estamos hablando del todo, de la unicidad, del Dios, del universo, de eso que nos entretiene, que nos protege, pero que nosotros, como no sabemos su nombre, lo llamamos Tao. Eso significa Tao, camino, destino. Más adelante vamos a profundizar más en ese sentido. Fíjense, dice que consiste, ¿qué es el Wu Wei realmente? El Wu Wei consiste en usted en no realizar acción alguna y que el orden natural prevalezca, es decir, es hacer no haciendo. Realmente es eso lo que significa. Es, como lo dice aquí en esta diapositiva, es el no acción. Esta es una filosofía que viene o que principalmente la plasma Lao Tse. Lao Tse. Lao Tse es uno de los filósofos que vamos a estudiar, que le ha dejado a la medicina china pilares fundamentales, pilares importantes para entender esa parte no médica que trae la medicina china. Fíjense, dice, el Wu Wei quiere decir que es el no forzar. El no forzar. Aquí yo les coloco algunos ejemplos. Es como seguir la corriente. Es como cuando uno penetra algo con un punzón. Es nadar siguiendo la corriente, no siguiendo la contracorriente, ¿no?
es orientar las velas hacia el sentido del viento. Es como algunos ejemplos que les quise colocar allí para que ustedes más o menos entiendan lo que significa el Wu Wei. Dice aquí que el narrador taoísta Xuan Tzu lo explicó así. Eso fue más o menos en el 350 antes de Cristo. Del vacío del sabio surge la quietud. Del vacío del sabio surge la quietud. Nosotros como terapeutas tenemos, es algo prioritario, aprender a manejar el vacío. Manejando el vacío, nosotros vamos a poder obtener la quietud. Y nosotros como terapeutas en quietud vamos a poder ejercer la acción necesaria para conseguir el logro en esa sanación personal y el logro en esa sanación hacia aquel que llegue a nosotros para ayudarle. Ok. Dice, aquí está un poco más claro los dos kanji o los dos sistemas ideográficos que conforman el Wu Wei. Aquí hay otro ejemplo que yo coloco para que ustedes me puedan entender realmente lo que es la base filosófica de este concepto. Dice que es como, el Wu Wei es como una rama del pino. Ponen el ejemplo aquí, ¿verdad? Está la rama del pino y está la rama del sauce. Aquí está el sauce. Entonces, la rama del pino es como nosotros decir, es una rama rígida que ante cualquier situación o ante cualquier peso ella se quiebra. Pero el sauce es una rama tan fuerte que a ella le puede caer cualquier peso, en este caso la nieve, y ella no se va a partir, ella se doblega. El Wu Wei es eso, es decir, el Wu Wei es flexibilidad, como lo dice aquí, es elasticidad. Nosotros los seres humanos tenemos que, el occidental, y lo vamos a ver cuando veamos la visión oriental y la visión occidental, nosotros tenemos que de verdad dejar de ser rígidos, dejar de ser tan estructurados, porque a veces ese exceso de estructura es lo que hace que seamos como el pino, que cualquier cosa, cualquier peso nos quiebre. Entonces, fíjese, dicen aquí, Wu Wei es el estilo de vida de quien sigue la corriente del Tao, es decir, de quien sigue a ese destino, a ese camino, a ese universo, a ese Dios, a esa fuerza inconmensurable que no sabemos cómo llamarla, que no sabemos cómo entenderla, pero que los orientales la llaman Tao. Debe ser entendido principalmente como una forma de inteligencia, o sea, como una forma de conocer principios, estructuras, tendencias de las cuestiones humanas y naturales, también que uno utiliza la menor cantidad de energía para ocuparse de ellas. Es decir, vivir la vida, esto yo lo expreso de esta manera, vivir la vida y dejar vivir. Vivir la vida y dejar vivir. Es ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos de lo que la vida o la condición humana o las cuestiones humanas y naturales se nos presenta al día a día, pero gastando la menos energía posible y dejando que las cosas fluyan en ese transitar. Pero este tipo de inteligencia no es, como hemos visto, sencillamente intelectual, es también inteligencia inconsciente, es decir, que tenemos que aprender a elevar nuestros niveles de conciencia. También podemos decir que el Wu Wei es una combinación de sabiduría, es una actitud. El Wu Wei es una actitud ante la vida, una actitud ante lo que yo soy como ser humano, una actitud ante las situaciones que la vida me presenta. Por eso dice aquí, en todos nuestros actos, el camino es no resistiéndose. Entre menos resistencia yo le ponga a las situaciones de la vida, entre menos resistencia le ponga a todas esas situaciones humanas o a esas cuestiones humanas, mucho más beneficioso va a ser entrar en el Wu Wei o yo estar o poder trabajar el vacío en mi vida. Nuevamente, ¿verdad? Aquí en esta parte, pues bueno, fíjense, dice algo aquí muy interesante. Dice, se trata de un principio, también se puede ver como un principio, en el que se señala que la mejor manera de enfrentar una situación, especialmente si es conflictiva,
es no actuando, no actuando. Más que no actuar, no forzar ninguna solución sin dejar que fluya. Generalmente cuando nosotros tenemos un conflicto, nuestras actitudes ególatras salen a la flor de piel y a veces entramos en unas situaciones que es como, yo siempre pongo el ejemplo, voy en ese tao, voy en ese camino y se me presenta una piedrita, pero si yo estoy en una actitud conflictiva, posiblemente mi visión de esa piedrita sea mucho más grande y yo le consiga peros para poderla atravesar. Mientras que si es al contrario, yo dejo que fluir, me centro, entro en ese vacío que les estoy comentando, yo dejo que fluya en mí esa aceptación de esa situación y voy a ver posiblemente que esa piedra no es lo grande que yo estaba observando, la que yo la estaba mirando, sino que es mucho más pequeña y por lo tanto es mucho más fácil de sobrepasarla. Dice aquí, por ejemplo, ¿no? Yo les puse aquí en este recuadro, dice, como los chinos hablan de esto, ¿no? Dice, el maestro dijo, no fue el emperador Chun. El emperador Chun es uno de los emperadores que estuvo allí muy relacionado con la medicina china antes de los reinos combatientes. Entonces decía, estos son extractos de los libros antiguos de la medicina china, de eso también vamos a hablar más adelante. Entonces dice, no fue el emperador Chun quien no hizo nada y sin embargo gobernó adecuadamente. ¿Y qué es lo que hizo? Entonces le contesta el maestro, simplemente reformó su persona y adoptó una actitud acorde como gobernante. Es decir, el Wu Wei o la filosofía del Wu Wei nos invita a que los cambios son de nosotros, los cambios son personales, los cambios no son sentarnos en una silla a esperar que el otro cambie, a esperar que el otro me diga cómo dirigirme, a esperar que el otro haga tal y como yo quiero y deseo que sea. Entonces, como el gobernador o como el emperador, ¿qué hizo él para que él tuviera éxito en su gobierno? Empezó a reformar su persona, es decir, comenzó a cambiar sistemas de creencia, comenzó a cambiar formas de pensamiento totalmente rígidas, formas de pensamiento totalmente cuadráticas que al doblegarse como el sauce, al flexibilizarse como el sauce, a ampliar esa proyección o al ampliar esas perspectivas de cómo ver su reino, de cómo entender a su pueblo, él pudo gobernar exitosamente. Eso es importante entenderlo. Sin embargo, como lo dice aquí, a pesar que en nuestra práctica, en nuestra estructura original, lo que traemos desde nuestro octograma no es una figura, no figura esta práctica, es decir, que a pesar, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nosotros antes de llegar a este plano, nosotros somos originales. En esa originalidad está la perfección, ¿sí? Eso lo traemos, eso ya está escrito en nuestro octograma. El octograma es la forma que la medicina china tiene o es la forma que la medicina china explica cómo es que nosotros llegamos a este plano a vivir la vida que estamos viviendo. Eso más adelante también lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar. Entonces, fíjense, dice, venimos allí, pero cuando nos somos inmersos en el sistema, cuando estamos hablando, yo estoy hablando del sistema, estoy hablando de inmersos a este estilo de vida, ¿no? A esa familia que nos recibe, a esa sociedad, a esa comunidad, a ese entorno que nos recibe, empiezan a aparecer, ya hay allí un sistema que está contaminado y por supuesto comienzan a aparecer estructuras de pensamiento que empiezan a debilitarnos y a limitarnos. Entonces no nos permite de verdad vivir como lo dice la filosofía de Wu Wei. Allí empiezan a aparecer 4 grandes miedos. De esos miedos estamos hablando dice que nunca hay que perder de vista que el miedo es una emoción saludable. Entonces no es comenzar a ver en los miedos como algún problema, no. Los miedos es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, que tiene el ser humano para protegerse
y para estar alerta ante esos estímulos externos. Sin embargo, cuando esos miedos permanecen en una forma o están en nuestras vidas en una forma permanente, eso ya se forma o ya se convierte en algo patológico. ¿Cuáles son los principales miedos que tiene el humano o el ser humano? El primer miedo que tenemos es la muerte. Nosotros tenemos mucho miedo a la muerte. Vivimos así como está esta imagen aquí, agarrados, pero agarrados con una cara de tragedia. Hay personas que usted ni siquiera, no son capaces ni siquiera de pronunciar la palabra muerte. Dice, es el temor que está en la base del instinto de la supervivencia. Por eso les digo, el miedo es un mecanismo de defensa sano, pero si se mantiene o si llega a perpetuarse en nuestras vidas, se transforma en un problema realmente importante y limitador en nuestras vidas. Entonces, todo el mundo o la mayoría de las personas le teme a morirse porque piensan que la muerte, que cuando usted fallece, cuando el cuerpo físico deja de funcionar, hasta ahí llegó todo. Y no es así, no es así. La filosofía oriental dice que simplemente estamos haciendo una mutación o una transmutación de un estado a otro estado de energía, de un estado denso de energía, que es el cuerpo físico, a un estado de energía más sutil. Por lo tanto, lo que se hace es una transmutación, es una transformación. No realmente es el que es muerte, sino que transformamos esa energía. La soledad es otro gran miedo. Uno de los miedos más comunes es la soledad. Es el perder contacto con el mundo, ¿sí? Son situaciones que se manifiestan porque tenemos problemas con el reconocimiento, por ejemplo. Tenemos problemas con la valoración. Vivimos buscando valoraciones y reconocimientos de afuera porque no somos capaces de reconocernos nosotros mismos como seres humanos y mucho menos respetarnos ni valorarnos, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano, el enemigo principal que una persona tiene es ella misma, porque somos permisivos, permitimos en nombre del amor, en el nombre de esto, en el nombre de lo otro, permitimos que nos violenten, que abusen, que crucen la línea del respeto. Somos nosotros los que permitimos, no es el otro el que cruza. Yo siempre pongo el ejemplo, las casas cerradas, ¿verdad? Mientras usted tenga su portón cerrado, es muy difícil que alguien se meta, porque el mensaje subliminal que usted le está metiendo o que usted está indicando con una puerta cerrada es precisamente está cerrada, no puedes pasar. Si yo no te abro esa puerta, tú no puedes pasar. Bueno, lo mismo son con las situaciones de la vida. Nosotros somos quienes permitimos, no es el otro, es uno el que permite porque vive en esto, en esa búsqueda de reconocimiento, de respeto, de valoración. Por lo tanto, por un gran miedo a no quedarnos solos, porque tenemos el mal concepto de que estar solos o estar en soledad es igual a fracaso, es igual a fracaso, a destrucción. No vemos realmente el valor que tiene en los momentos de su vida donde usted está solo. El estar solo o el estar en soledad es a veces lo que nos permite reencontrarnos como personas, como seres humanos. Es a veces la que nos permite entender en todas esas cosas en las que no hemos errado o hemos actuado de una forma inadecuada. Entonces, la soledad tiene mucho valor. Es una situación muy preciada, pero nosotros los seres humanos la vemos como algo negativo. El otro miedo a enfermar o a ser mutilados. También es un miedo natural porque es lo que nos evita tener el hecho de uno reaccionar ante un estímulo, es lo que nos permite no hacernos daños en la estructura física. El problema es igualmente, como se lo decía, cuando eso permanece o cuando eso se mantiene en una forma perseverante en nuestras vidas. Entonces vivimos temerosos de enfermarnos, ¿no? De que no nos vaya a dar nada,
Entonces, como vivimos con este miedo, nuestro espíritu, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, pues llegan a un nivel de vibración donde hasta una simple gripe nos puede enfermar. Una simple erupción o cualquier cosa nos puede dañar, nos puede enfermar. Y finalmente el miedo a la carencia, ¿no? Tenemos un miedo terrible sobre todo a la carencia material, a cuando no se consiguen los proyectos, cuando no tenemos problemas para obtener todo lo que nuestro ego nos indica, cuando andamos en una actitud vanidosa, queriendo tenerlo todo sin agradecer lo que ya se tiene. Entonces es un miedo que se va instalando allí. Ahora bien, hay una serie de valores y virtudes que yo los invito o que se las regalo en esta presentación para aprender a vivir en el Wu Wei. Fíjense, dice, el Wu Wei propone una vida sencilla porque es lo que más se traduce en paz y en armonía. Entre más sencilla sea mi vida, más paz y más armonía voy a tener. Cuando nosotros hablamos de sencillez, estamos hablando de eliminar el apego. Cuando estamos en forma apegados de una forma excesiva, se nos desarrolla la ambición y el deseo, que son actitudes que se convierten en actitudes nocivas para nuestros pensamientos, para nuestras emociones. Entonces, hay que vivir la vida sencilla, no nos compliquemos. Entre más sencillo sea todo, eso va a tener más paz, eso va a tener más armonía, va a traer más paz y armonía a nuestras vidas. Dice aquí, se evita el dolor si un día se carece de aquello o a las cosas a las que hemos estado apegados en exceso. Yo no les digo que sea mal tener calidad de vida, pero a veces la gente hace una relación directa de calidad de vida con tener cosas. Y no es así. Usted puede tener calidad de vida y solamente tener 2 sillas, un comedor y una cama. Y usted tiene calidad de vida. Entonces tenemos que aprender a eliminar esos apegos a personas, a cosas. Dice, de lo que trata entonces es de valorar lo que somos y lo que tenemos. Es decir, hay que hacer un trabajo de crecimiento personal. En lugar de lamentarnos por lo que no somos y por lo que no poseemos. A veces estamos más interesados en aquel que tiene millones y riquezas que está sobre nosotros y no somos capaces de mirar a aquel que está por debajo de nosotros para poder ver realmente todo lo que uno ha logrado. Cuando uno quiere compararse o cuando ustedes tengan la necesidad de compararse, compárense con el que está abajo, no con el que está arriba, porque realmente uno no sabe qué tantas cosas, qué tantos procesos, qué tantas cosas trabajo personal tuvo que hacer esa persona para estar en el lugar que está, ¿sí? Es mejor a veces mirar el de abajo, no para entrar en juicio o en crítica, sino para ver y valorar en nosotros el esfuerzo que hemos hecho nosotros para estar en el lugar que estamos, que ese que está abajo todavía no lo ha logrado. A veces mirar la vida así nos elimina un tremendo peso y nos ubica en ese aquí y en ese ahora, que es el plano más importante en el que debemos vivir. Dice también, el Wu Wei plantea que la sencillez nos ayuda a aceptar las cosas tal y como son, a no resistirnos al curso de los acontecimientos. Aceptación. Vamos a ver también en las clases futuras un ideograma que hay sobre la aceptación, porque la aceptación es un arte, el arte de la aceptación. Cuando uno habla de aceptación, uno no está hablando de conformismo, ni está hablando de resignación. Está hablando de adaptación, de flexibilización, de ampliar nuestra visión
y dejar de mirar solamente hasta la punta de la nariz, sino entender que más allá de la punta de nuestra nariz hay otra vida, hay otro mundo, hay otras verdades. Dice que a través de la aceptación activa nuestra vida se puede transformar, y es verdad. Nos puede dar una vida más relajada, ¿sí? Donde no tengamos el control. Tenemos que aprender a hacer un discernimiento en lo que realmente podemos controlar y en lo que realmente no podemos controlar. Hay cosas en la vida que no se pueden controlar, porque usted humanamente no lo puede hacer. Y uno tiene que entender, aceptar y adaptarse a esa verdad. Aceptar el hecho de que los problemas son una creación de nosotros mismos. Tenemos que aprender a entender algo. Los problemas tenemos que tumbar de nuestros sistemas de creencia, que tenemos buena suerte, mala suerte. Nosotros no tenemos ni buena suerte ni tenemos mala suerte. Usted tiene lo que usted con sus decisiones individuales, ¿verdad?, ha tomado, y por lo tanto ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esas consecuencias a veces las transformamos en problemas. Yo los invito a que cambien los problemas por situaciones, y entiendan que esos problemas o que esas situaciones son generadas por ustedes, por nosotros. Nadie nos invita a tener problemas, nadie nos mete en problemas. Solitos nos metemos en nosotros mismos, nos metemos en problemas. Somos los creadores de nuestros propios problemas, porque el problema va a estar ligado sí o sí a la decisión, y la decisión es única, individual y exclusiva de cada persona y de cada quien. No hacer esfuerzos mentales para resolver los problemas. Mire, esto lo vamos a ver cuando veamos el reino mutante tierra. Esto es uno de los problemas más grandes que tenemos en las enfermedades. La pensadera. El usted estar en un círculo interminable, donde comienza y termina. En la noche se acuesta pensando en la misma cosa y en la mañana se levanta pensando en la misma cosa, en forma automática. Ese esfuerzo mental no ayuda a resolver problemas, no ayuda. Ayuda a gastar la energía, a cansarse, a fatigarse, a eso ayuda. Entonces fíjese, dice aquí, la idea es dejar que se diluyan solos y no alimentarlos. Aprender a apreciar el flujo natural de las cosas. Dejar de ir contracorrientes, como se los decía al inicio del Wu Wei. Dejen de ir contracorrientes, dejemos de nadar en contra del río, dejemos de darnos golpes contra las paredes, para que ustedes vean cómo dejando fluir en forma natural los procesos de la vida, nos vamos a poder adaptar y tomar una actitud más de observación ante todos esos acontecimientos y dejar que la mente fluya. Bueno, ahí les estoy dejando yo alguna sugerencia de cómo trabajar el Wu Wei. Aquí este mensaje donde dice: sé selectivo en tus batallas. Algunas no merecen tu angustia, y en ocasiones estar en paz es mucho más importante que tener la razón. Yo los invito a que dejen de tener la razón. A veces tener la razón es un trabajo muy fuerte. Es ir uno en contra de todo. A veces hay que dejar que las cosas cambien, y es una de las formas que podemos conseguir eso, es dejar de tener la razón, es dejar de llevarle la contraria a todo el mundo. Es decir, seamos selectivos ante las batallas que se nos presenten en la vida. Bueno, muchas gracias.